vamos a hablar exactamente cómo utilizar IA, inteligencia artificial, y sobre todo para fomentar el tema de inclusividad hoy en día. Como mencionamos, mi nombre es Lasse, he escrito 2 libros sobre inteligencia artificial y primero, para empezar, yo diría que es muy importante tomar en cuenta cómo utilizamos IA cuando lo aplicamos en educación. Yo doy mucha formación para universidades sobre cómo los profesores pueden utilizar esta nueva ola que se llama IA generativa, pero en educación de niños más pequeños, incluso mi recomendación es ir lento, poco a poco, y no aplicar nada hasta que tenemos seguridad de utilizarlo correctamente. Vamos a ver entonces qué es importante hoy en día en la educación y cómo inteligencia artificial puede fomentar esta nueva enseñanza. Tenemos que también pensar cómo era o cómo eran estudios antes y cómo son ahora, y sobre todo cómo era el mundo antes y cómo es ahora. Antes, lo que se valoraban las empresas era, por ejemplo, conocimiento. En mi país natal, Finlandia, se decía que a ver qué has leído y qué conoces. Y hoy en día se fomenta y se valora curiosidad. No tanto qué conoces, sino que cuánta curiosidad tienes y qué estás capaz de aprender. También se hablaba antes de aprendizaje fijo. Por ejemplo, un médico es médico y ya está. Y hoy en día en Finlandia se fomenta mucho lo que es aprendizaje continuo. Entonces, mi primer recomendación es animar a los niños jóvenes de estar muy positivos y aprender sobre aprendizaje continuo y quizás también temas humanos como inteligencia emocional, que es importante saber antes que inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial puede ayudar a los estudios, a la educación, siempre y cuando lo aplicamos de forma correcta. Forma correcta es la forma ética. Ya se ha hablado mucho sobre eso, pero solamente quería destacar que no aplicamos todo que sea posible, sino que primero pensamos cómo ayuda a nuestros principios. Por ejemplo, IA es excelente para ayudar a los profesores, pero antes de eso, profesores tienen que tener educación cómo utilizarlo correctamente. Podemos ayudar a los alumnos también, pero tenemos que saber cómo hacerlo, sobre todo cuando son alumnos jóvenes, y no introducir IA demasiado pronto. ¿Qué desafíos tiene educación hoy en día? Pues un montón. Tanto en Finlandia como en Latinoamérica, muchas veces no tenemos suficientes recursos, no tenemos suficiente atención, etcétera, etcétera. Para todo esto, la inteligencia artificial puede ayudar, pero como he mencionado antes, tenemos que aplicarlo poco a poco y estar asegurados que no hacemos algo que pueden hacer daño a los niños en largo plazo. IA, inteligencia artificial y educación inclusiva ayuda tanto a alumnos que van, por ejemplo, más lento o necesitan ir más lento. Hay herramientas de IA que les puede ayudar, les puede cambiar formato de presentar el contenido, pero también IA es impresionante para personas que tienen discapacidades y por lo tanto sector educativo y sobre todo colegios tendrían que poner más énfasis sobre cómo aprender estos temas y cómo investigar sus impactos, porque en otros países, quizás para mencionar China, se ha aplicado muchas cosas que luego han tenido que retirar porque no han sido éticos y no han sido buenos. Bien, entonces tenemos muchas oportunidades. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios? Pues beneficios hay un montón. Por ejemplo, mejor eficacia en la enseñanza. Esto quiere decir que si apoyamos la educación que ahora damos, podemos aumentar la eficacia. Esto es tanto para niños que van quizás demasiado lento, pero también niños que van muy rápido. En mi país, Finlandia, hay, por ejemplo, niños que van muy rápido en matemáticas, etc. Y se les dan cosas adicionales para aprender, porque si no damos eso, también tenemos problemas. IA puede crearles, por ejemplo, nuevos ejercicios para hacer, nuevos juegos, etcétera, etcétera.
también mejoramos la calidad de nuestra enseñanza y sobre todo, y la gran promesa de la IA siempre es la posibilidad de personalización de enseñanza. Y aquí quiero destacar que esto va a tardar años, no sucede automáticamente y por lo tanto nunca tendríamos que aplicar todas las herramientas de IA, que por ejemplo los que se usan en las empresas, no tenemos que enseñar todo eso o utilizar todo eso para niños que tienen menos de 12 años. Muy, muy importante, porque niños de menos de 12 años tienen que aprender inteligencia humana primero, tienen que tener inteligencia social, inteligencia emocional. Si no, no van a tener suficiente resiliencia, que es lo que ellos necesitan en el mundo de mañana cuando tenemos un montón de algoritmos e inteligencia artificial en muchos sitios en nuestro país y en nuestra vida. Bien, pues IA generativa es una nueva rama de inteligencia artificial. Casi toda la inteligencia artificial en futuro se va a llamar IA generativa. ¿Y por qué es generativa? Porque podemos usar diferentes herramientas y esas herramientas simplemente generan contenido. ¿Qué tipo de contenido? Pues generan textos, generan audios, pueden generar imágenes, incluso en el futuro pueden generar vídeos y pueden generar código. Por lo tanto, podemos decir que es probable que algunos niños empiezan a utilizar este tipo de herramientas cuando tienen 10 años, 11 años, 12 años. Sin embargo, yo recomendaría ir lentamente, pero sobre todo dar formación a los propios profesores. Los profesores tienen que entender limitaciones y oportunidades que estas herramientas proporcionan para poder garantizar una educación mejor, ¿vale? Bien, vamos a seguir. ¿Y cómo puede IA entonces ayudar gente con diferentes discapacidades? Aquí también tenemos un gran listado de oportunidades. Para dar un ejemplo, hace 2 meses salió un estudio en Estados Unidos y según este estudio, gente con discapacidades pueden tener y van a tener muchísimo más trabajo en el futuro. Y esto es una gran oportunidad. ¿Cómo es eso posible? Pues simplemente porque la inteligencia artificial puede ver perfectamente, puede escuchar, lo que quiere decir entender lo que yo hablo en español. Pero si ahora hablaría en finlandés, también podría escuchar y entender que hablo en finlandés. Y tercero, también puede comprender y traducir lo que yo hablo en otros idiomas. Bien, estas 3 cosas son muy, muy interesantes, ver, escuchar, comprender, porque de repente una persona que, por ejemplo, tiene problemas de vista, no sabe quizás leer, etcétera, con la ayuda de IA, de repente puede ver mejor, ¿vale? O alguien que quizás sepa escuchar o sabe escuchar, puede escuchar, pero tiene problemas de entender. Y lamentablemente tenemos cada vez más niños con estos problemas. Una de las razones es uso de redes sociales en edades tempranas, que yo recomiendo evitar. Todas las plataformas ahora mismo hacen que ellos tienen menos atención. Si tienen menos atención, las herramientas y posibilidades que da IA van a ayudar aquí también. En otras palabras, para niños que tienen que quizás leer algo, podemos ofrecerles varias maneras de aprender la misma cosa. Puede ser que algunos leen, puede ser que otros escuchan, puede ser que otros ven vídeo, o todas las 3 opciones a la vez, ¿vale? Entonces, realmente IA nos da opciones, pero es el profesor o los directores de centros educativos que tienen que tomar la decisión de qué opciones vamos a probar primero y asegurar que están totalmente correctos y usamos IA de forma ética. Bien, entonces, ¿qué oportunidades da la inteligencia artificial para ayudar en la inclusión? Inclusión para que todos pueden tener misma experiencia de aprendizaje. Bueno, un poco lo que he mencionado antes, tecnologías asistivas con IA. Y lo bueno es que ahora tenemos
algunas maneras de utilizar IA generativa, pero cada vez vendrán más, ¿vale? Entonces, cada vez hay más y más herramientas, porque ahora mismo es donde más dinero e inversión va, pero como va inversión, también tendríamos que tener investigación de los impactos. Para dar un ejemplo, antes he dicho que no tendríamos que aplicar inmediatamente, y eso es porque no tenemos investigación para ver los impactos en los niños en largo plazo. Por lo tanto, yo recomiendo ir con pasos pequeños. Y luego, lo que he mencionado antes, educación personalizada, ¿vale? La idea es que las herramientas van a ayudar a los niños. En Finlandia, hace tiempo, se probaba, por ejemplo, algunos robots que enseñaban idiomas a los niños. Al final, esa prueba no funcionó muy bien y no era 100% útil. Y podemos, aún así, hoy en día hay muchos juegos, muchas diferentes maneras de aprender idiomas. No es como yo, cuando hace 30 años tenía que aprender varios idiomas, todo era muy aburrido, tenía que pasar mucho tiempo solamente leyendo, no podía escuchar, expresarme o utilizar juegos educativos. Bien, entonces, como he mencionado, IA puede ayudar, por ejemplo, personas que tienen poca atención. Tenemos que detectar que alumnos, por ejemplo, tienen problemas con su atención, problemas quizás de leer y tal, y les podemos quizás ofrecer ese contenido en otro formato o algún tipo de herramienta de IA que les ayuda. Sin embargo, vuelvo a decir, esta decisión tiene que ser tomada por los expertos y no queremos empezar a hacerlo automáticamente. Vale, una de las ideas muy innovadoras que se están ahora testeando, por ejemplo, en Finlandia, es el uso de algunos video avatares. Entonces, esto quiere decir que también podemos hacer vídeos que enseñan a los niños ciertas cosas. ¿Cómo se puede utilizar? Bueno, se podría utilizar, por ejemplo, inteligencia emocional. Ahora mismo mi hijo tiene 5 años. Hay muchos libros que enseñan inteligencia emocional y él ya lo está leyendo poco a poco, pero lo que yo estoy intentando hacer es que él podría escuchar un cuento o ver un vídeo, un pequeño vídeo, demostración, etc. En el futuro, los propios profesores podrán crear vídeos para ciertos casos que ellos ven y van a ser como vídeos personalizados, ¿vale? Por ejemplo, si hay un alumno de 8 años que se llama Carlos que no sabe alguna temática de inteligencia social o lo que sea, con IA podemos crear un vídeo y mostrar un cuento que presenta esa temática para este niño. Eso es uno de los grandes ejemplos que podemos dar. Bien, ¿cuáles son los retos? Pues reto principal, lo que yo recomiendo es, sobre todo, cuando se trata de diferentes gadgets o diferentes cosas, por ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual, todo eso para niños menos de 12 años, altamente recomiendo no hacerlo, solamente quizás testear, pero no utilizar. Yo hace tiempo hice un libro sobre estas tecnologías y realidad virtual, por ejemplo, para niños con menos de 18 años, no es recomendable porque todavía su cerebro está creciendo y no se recomienda. Estos se están testeando y se están utilizando en algunos países asiáticos, no siempre con buenos resultados, ¿vale? Entonces, aunque veamos una herramienta físico de IA que para adultos sea increíble y ayuda por ejemplo, en hospitales es increíble, para ingenieros es increíble, las gafas de realidad virtual, etc. Pero para niños pequeños no, tenemos que pausar y pensar tranquilamente y yo diría que tenemos que ver IA como algo que puede ayudar bastante, pero al mismo tiempo tenemos que fomentar la educación tradicional. Tradicional quiere decir enseñarles a ser capaces de conocer a ellos mismos. Ellos van a vivir en un mundo de algoritmos, en un mundo de IA y en un mundo con mucha
automatización. Esto quiere decir que algunos trabajos tradicionales vamos a tener menos trabajo. ¿Cómo ellos van a tener éxito? Pues conociendo ellos mismos mejor, ¿vale? Y esto quiere decir que son los niños que, número uno, tienen más capacidades humanas. También es importante pensar, un niño que hoy en día tiene 8 años, 9 años, 10 años, cuando ese niño va a trabajar y tiene 20 años, 25 años, vamos a vivir en un mundo donde habrá más robots, ¿ok? Ahora mismo tenemos robots, hay muchos robots en el mundo, pero no los vemos porque están dentro de las fábricas. Son robots industriales que preparan, por ejemplo, coches que conducimos. Dentro de 15, 20 años vamos a tener robots en las calles, quizás en las calles no, pero en muchos sitios que nos ayudan. Bien, y mucha gente van a sentir que no hay trabajo para mí. Vale, y por lo tanto hay que preparar a los niños para eso. Hay que fomentar que los niños sean menos como robots, ¿vale? Y más como humanos. Hay que enseñarles temas humanas, inteligencia social, inteligencia emocional y sobre todo resiliencia de conocer a ti mismo y seguir aprendiendo nuevas cosas, ¿vale? Bien, entonces, anteriormente mencionaba que, por ejemplo, en algunos países como asiáticos, como en China, se ha probado poner diferentes herramientas en las cabezas de los niños. Esto es algo que no recomiendo. Principalmente eso es para medir automáticamente y todo el momento las emociones de los niños pequeños hasta 5 años, pero esta es otra práctica que yo altamente recomiendo no hacer. Incluso en nuestro continente, en Europa, hoy en día está totalmente prohibido por ley. Esta ley salió hace poco y es recomendable evitar, aunque eso tiene sus beneficios, porque genera como un dashboard y mucha información para los profesores, etc. Bien, pero tenemos que evitarlo. Entonces, ¿cómo usamos IA? Si tenemos una aplicación de IA, ¿cómo sabemos pensar si lo usamos o no? Bueno, en esta conferencia se ha hablado mucho de los riesgos, ¿vale? Entonces, hay muchos riesgos. Riesgo de, por ejemplo, tener sesgo, que una herramienta que tendrá sesgo. Riesgo de compartir datos de los niños, tendríamos que evitar 100%. Y también riesgo de usar sistemas de inteligencia artificial que sean algo que se llama black box. Esto quiere decir que los padres y educadores no saben cómo esa herramienta toma decisiones, ¿vale? Tendríamos que tener transparencia algorítmica, donde si usamos y testeamos una herramienta, entonces podemos entender, ajá, esto era porque esa herramienta tomó esa decisión o recomendó un aprendizaje adicional para este alumno, ¿vale? Entonces, recomiendo seguir aprendiendo de esta temática de IA y ética, porque si no lo hacemos correcto ahora, va a ser muy difícil cambiarlo dentro de unos años. Bien, y sobre todo, ¿quién tendría que usar IA? Pues son los profesores. ¿Y cómo tendrían que usarlo? Número uno, estando muy animados de inteligencia artificial generativa y pensar que es justo los profesores que pueden sacar mucho valor, ¿vale? ¿Y cómo sacamos valor? Por ejemplo, pensar diferentes desafíos que ahora mismo, si eres profesor, ahora mismo tienes, y puedes usar herramientas de IA generativa para, por ejemplo, empezar a pensar cómo puedo arreglar estos desafíos. O quizás tengo un niño que tiene problemas de aprendizaje, etc., ¿vale? Y tenemos que ver que sobre todo para niños tan jóvenes, realmente es el profesor que puede usar herramientas de IA para aprender, ¿vale? Bien, y para esto los propios profesores tendrían que aprender exactamente cómo hacerlo correctamente y pensar que estas herramientas, hay mucho tipo de herramientas y estas herramientas también hacen fallos. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, si los profesores lo van a utilizar una metodología que quiere decir humano, IA, humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero, humano, como un profesor, tiene un desafío, que es, por ejemplo, tengo 5
alumnos que tienen grandes problemas, ¿vale? Bien, ¿qué hago? Vale, pues pongo ahí, en estas herramientas, pongo los datos. O pongo esta pregunta sin compartir los datos. Y luego la IA me da una respuesta, pero yo como humano tengo que entender que estas herramientas a veces pueden crear errores, etcétera, etcétera. Y tengo que utilizar eso y también mi propio razonamiento para pensar cómo voy a resolver esta situación, ¿vale? Entonces, para ir terminando, algunos pasos hacia estos entornos inclusivos. Número 1 es capacitación, sin duda. También diría que es tener ganas y motivación y ver esto como algo muy bueno, ¿vale? Algo que puede ayudar a los profesores a ser mejores profesores, ¿vale? Y luego colaborar expertos de diferentes áreas, ¿vale? Antes de empezar con diferentes herramientas, empezar a colaborar con expertos de diferentes áreas, porque si ahora mismo hacemos algo que no está bien, dentro de 5 o 10 años puede ser muy, muy negativo si no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y número 3, como siempre, personalización del aprendizaje. Eso es el camino hacia donde vamos y eso es la gran promesa de IA para la educación, pero tenemos que tomar pasos y ir poco a poco. Muchas gracias por vuestra atención y os animo mucho a empezar a aplicar inteligencia artificial.